Municipalidad. ¿Cómo te va? Muy buen día. Osvaldo de Luca, Natalia, Mario y Carlitos te saludan. Hola, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Hoy te nombré bien el apellido, ¿eh? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, Gustavo, gracias en primer lugar por comunicarte con nosotros. ¿Cuál es la situación de General Rodríguez en torno a este tema que nos tiene tan preocupados a todos, que es esta epidemia que está azotando la Argentina y el mundo? ¿Cómo está aquí en General Rodríguez? Bueno, acá en el país, dentro de la Argentina, digamos, tenemos una característica que es estar dentro de las dificultades que hay en el mundo para las vacunas. Estamos muy bien posicionados para la cantidad que estamos recibiendo en estos días, y en General Rodríguez está haciendo el reflejo de lo que está pasando a nivel nacional, porque del total de vacunas están ingresando un gran número, y eso es una parte fundamental de esta etapa, digamos, de la pandemia que estamos enfrentando, porque digamos, la única manera en donde vamos a encontrarle la posibilidad de salida a esto es generando la inmunización de la mayoría de la gente. A medida que van pasando las semanas, también la gente se ha ido contagiando, digamos, y también ha ido generando inmunidad de manera natural, pero eso es una manera, digamos, riesgosa, porque como todos sabemos aparecen los riesgos de enfermedad grave, de posibilidad de secuelas o incluso de fallecer. Entonces la forma ideal, y que la estamos llevando adelante con muchísimo trabajo, es la vacunación, la inmunización activa, que es la gran estrella, digamos, de estos días, porque bueno, se ha acelerado el proceso de ingreso de vacunas desde el exterior, y hemos tenido la noticia hermosa, digamos, y que genera mucho orgullo, que es la posibilidad de producción local de la vacuna Sputnik Vida, que es un aliciente más para también plantear lo que viene de acá para adelante. En ese panorama estamos transitando uno de los momentos desde lo epidemiológico más duros, por la cantidad de contagios, por el nivel de circulación viral que hay en nuestro distrito, los altos niveles de positividad de los testeos que venimos realizando. Nosotros además tenemos una enorme capacidad de testeos, tanto nosotros, principalmente en el municipio, somos básicamente la mayor cantidad de testeos se hacen a nivel municipal, pero también se hacen en los hospitales y en los sectores privados, y en total se hace un montón de hisopados por día, un enorme número, y de ese enorme número hay todavía una gran tasa de positividad, lo que refleja justamente los números que estamos teniendo hoy, donde estamos cerca de alrededor de los 100 casos diarios, que es un montón para Rodríguez. Uh-huh. Y eso obviamente sostenido en el tiempo, lo que genera es una acumulación progresiva de casos activos, que dentro de esos casos activos hay un porcentaje que, si bien es pequeño, cuanto más grande sea el total de casos, termina siendo importante, de casos moderados graves, incluso necesidad de internación tanto clínica como crítica, sobre todo, que es el principal problema, y el requerimiento de oxígeno de los hospitales. Uh-huh. Con respecto al tema de camas, Gustavo, estamos bien, podemos quedarnos tranquilos. Sabemos, por ejemplo, que en el caso de Córdoba ya está colapsado, ya no hay más lugar. Aquí en General Rodríguez. Mirá, no es que estamos bien, para nada. Yo no describiría la situación como bien, como por ahí tuvimos en marzo, cuando la segunda ola todavía no había empezado, o incluso durante abril, que si bien la segunda ola ya había avanzado, no había generado esta acumulación que te explicaba recién de casos, que termina siendo la que impacta en las capacidades de internación. Rodríguez tiene una característica muy particular, que es la de tener 3 hospitales ahora. Gracias a la construcción del hospital modular del año pasado, tenemos 3 hospitales con capacidades de atención de COVID y de internación clínica y crítica, lo cual nos da una capacidad de cama enorme. Y obviamente el Sommer y el Vicente López tienen además las necesidades de cubrir la demanda de internación, no solo de Rodríguez, y si bien nosotros también en el modular, alguna que otra persona no es de Rodríguez, en general son rodriguenses, pero digo, los hospitales grandes son los que tienen la obligación de darle respuesta a la demanda de toda la región, digamos. Pero así todo, digo, tenemos 3 hospitales, no dejamos de tener 3 hospitales, que Claro. es una cosa importante comparado con otros distritos, y así todo hemos pasado esta semana con momentos de terapias llenas, que es como estamos ahora, digamos, las terapias están ocupadas plenamente, las guardias saturadas, el Hospital Vicente López, que es nuestra
nuestro epicentro, digamos, de derivación del SAME, muchas veces con conflicto para poder, entregar el paciente en la guardia por la cantidad de internados que hay internadas en la misma guardia, pacientes en los pasillos, en los consultorios, o sea, la saturación del sistema está a la orden del día, no es algo que sea una cosa, mirá que por ahí dentro de unos meses nos podemos quedar sin cama. Lo que no nos ha pasado o no nos ha ocurrido todavía es tener que elegir a quién ventilar, a quién no, digamos, porque siempre hablamos de lo mismo, la saturación de un sistema es del sistema, no del efector. Si el efector puede estar lleno, pero después uno va generando este movimiento de pacientes para acomodar un poco y se va derivando uno de un lado para el otro. Se van haciendo espacios porque con el transcurrir de los días pacientes mejoran, otros pacientes desgraciadamente fallece, se va haciendo el espacio donde se termina acomodando esa sobrecarga de la guardia, pero digamos, estamos siempre trabajando ahí en ese porcentual que va entre el 90 y el 100, o sea, estamos con mucha tasa de ocupación, que eso es lo que preocupa y lo que a uno le gustaría desde la salud que tuviera su llegada a la gente, que entendiera la gente que circular es arriesgarse a terminar en un hospital, desde todo punto de vista, digamos, cuando tenemos las restricciones de circulación y demás. Nosotros lo vimos el año pasado cuando con el inicio de la cuarentena, que fue muy estricta, y el cese de la circulación fue muy estricto, lo que había era una merma de todo tipo de internaciones, porque no había más accidentes de tránsito, no había otro tipo de patologías a veces relacionadas también al infectológico por la caída de la circulación. El caso clásico creo que fueron los chicos que no tuvieron un solo moco en todo el invierno, y eso tiene que ver también con el contacto, o con la falta justamente de contacto interhumano, que si bien es dolorosa por lo social y por lo afectivo, es lo que protege de los contagios y es lo que protege el contagio del COVID. Entonces, estamos ahí, en esta especie de encrucijada, de momento clave, en donde la vacunación avanza, pero la persona que vacunamos hoy va a estar inmunizada dentro de 3-4 semanas, entonces el momento... ¿Cuál es la duración de la efectividad de la primera dosis, Gustavo? No tiene una fecha de vencimiento. No la programación del gobierno nacional y provincial es hacer a 3 meses como máximo la segunda, o alrededor de los 3 meses la segunda dosis, como para hacer el refuerzo, pero el contacto con los antígenos del virus lo que hace es justamente generar una respuesta inmune que no solamente se refleja con los anticuerpos, que son los que uno puede dosar, sino también en toda una respuesta inmune celular que también participa de la defensa, y que la que merma la posibilidad de hacer un caso grave, fatal, o de una necesidad de terapia, digamos. Entonces, lo importante es tener la mayor cantidad de gente, porque digamos, estas son decisiones que se toman no desde lo individual, sino desde lo poblacional. Sí. Entonces uno busca la caída de la circulación viral, que está más que nada estimulada gracias a la segunda dosis, porque lo que hace justamente es mejorar la efectividad para evitar los contagios, pero con la primera dosis lo que uno está logrando es abarcar una enorme cantidad de población a la cual le está restando riesgo de enfermedad grave y de morir. Bien, los mayores de 70 ya está disponible la vacunación sin necesidad de previo turno. Sí, eso es una noticia hermosa que tuvimos también ayer en el contexto de la provincia, digamos, de Buenos Aires. Eso y la noticia de la compra de 10 dosis, de 10 millones de dosis de vacuna, de una nueva vacuna que tiene que todavía estar aprobada y se distribuirá en todo el país, pero la noticia de los mayores de 70 particularmente a nosotros nos impacta de lleno, porque obviamente ahora no hay ningún tipo de requisito ni de turno necesario. Toda aquella persona que alguien conozca que no tiene la primera dosis, que le avise, que le ayude, que le informe. Nosotros también lo estamos haciendo, por supuesto, para que se acerque a cualquiera de los centros de vacunación COVID que tenemos y pueda ser vacunado con su primera dosis. Esto tiene que ver justamente con lo que hablábamos al principio de la cantidad de dosis que habían ingresado al país, y a Rodríguez, que al día de ayer ingresaron más de 9.000 dosis. Entonces es un porcentaje importante, es un porcentaje cercano al 8% de la población, casi el 9% de la población de Rodríguez, esa cantidad de dosis que ingresaron, y por eso es que se toman estas estrategias para terminar de resolver la vacunación de grupos de personas de riesgo, de mucho riesgo, como son los mayores de 70, a los cuales a veces la
la inscripción resulta una complicación. Doctor, una última preguntita de mi parte. ¿Qué cepas están circulando o es indistinta la cuestión ahora? No, lo que se sabe dentro de la provincia de Buenos Aires son las cepas Manaos y la británica, además de la cepa deteriorada original. Son las dos que se han detectado en Buenos Aires en distintos rastreos que se han hecho desde epidemiología de las regiones sanitarias. Gustavo, últimamente han comenzado a circular estudios científicos que hablan de los efectos, las secuelas que trae el coronavirus, entre ellas el tsunami cerebral. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, nosotros no tenemos todavía casuística como para comentarte qué vemos nosotros en nuestros controles. Nosotros en Rodríguez tenemos consultorios de control post-COVID funcionando en los hospitales. En los hospitales que tienen consultorio, ¿no? En el Vicente López Sommer, que son justamente los que hacen todo el tipo de control, pero básicamente la búsqueda de patología se centra en la secuela cardiológica y respiratoria, sobre todo, por supuesto, que es lo que uno por lógica encuentra. Pero es cierto que están circulando estudios, hay varios estudios en marcha, con buena cantidad de pacientes, en donde hablan justamente de este compromiso neurológico y psiquiátrico de los pacientes con COVID. Nosotros todavía no tenemos información de eso. Es un virus que la verdad que no deja de sorprender cada día que pasa por comportamientos desde lo epidemiológico que llama la atención, pero también desde lo fisiopatológico, por respuestas que generan la gente o el comportamiento que tienen los pacientes con COVID en la terapia. No deja de ser también una sorpresa muchas veces porque son pacientes muy difíciles de trabajar, pacientes que tienen todas las fichas de salir adelante y la verdad que quedan con muchísimo compromiso o terminan falleciendo, que es lo que hemos sufrido en estas semanas, porque justamente tiene un comportamiento que realmente no es lo que normalmente uno ve en gérmenes respiratorios o la virulencia habitual que uno ve de estos gérmenes. Con respecto a la secuela neurológica, hay una cuestión que tiene que ver con la trombofilia que tiene esta enfermedad, o esta capacidad trombogénica que tiene esta enfermedad, que está demostrada, digamos, tiene su mayor tendencia a hacer trombos, a tapar, digamos, las arterias, y se cree que podría haber algún tipo de relación entre este mecanismo y todos los trastornos neurológicos que puede generar a continuación, porque recordemos que la circulación cerebral es fundamental para sostener el normal funcionamiento de todas las áreas del cerebro. Entonces, cualquier mecanismo trombogénico o que favorezca microinfartos son los que pueden generar a continuación secuelas neurológicas. 2 razones más que suficiente como para tomar las medidas preventivas, vacunarse, por un lado la enfermedad por sí misma y por otro lado las secuelas. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que como ciudadanos y ciudadanas creo que todos y todas tendríamos que tener presente a la hora de tomar nuestras decisiones. Yo te cuento una pequeñísima. Yo acabo de tener COVID hace poquito. Entre las cosas que me pasaron justamente fue esto. Yo estoy vacunado, yo soy persona de salud, soy médico, tengo las 2 dosis de vacuna y así todo tuve desaturación, me bajaba la saturación de oxígeno en la sangre. Eso como para tener en cuenta de lo que es este bicho, no es una gripeciña, como habían dicho, y a pesar de la vacuna, yo no tuve un caso grave para nada, la pasé re bien, estuve solamente con la pérdida del olfato y del gusto, y tuve un poquitito de fiebre al principio, pero así todo, digo, con la vacuna y todo, me llegué incluso a contagiar, cosa que no es imposible, le pasó hasta al presidente, digamos. Pero digo, es un bicho que no es una pavada y por eso hay que cuidarse mucho. Y otra incidencia así personal, digo, hoy mi viejo cumple 80 años y bueno, nada, estoy muy emocionado por el momento y desgraciadamente no, más que pasar a verlo en el terreno de la casa no voy a poder hacerlo. Él vive acá a la vuelta de mi casa, porque tampoco se puede circular mucho, digamos. Pero en realidad no va a haber posibilidad de ningún tipo de reunión y me parece a mí que eso es lo que toda la gente tendría que tratar de hacer, de esconder la cabeza un poquito hasta que esto pase, porque falta menos, falta poco, pero cuanto más nos asomemos, más posibilidades de desperdigar este virus y que terminemos haciendo explotar los hospitales, así que es el pedido que le hacemos a la ciudadanía. Gustavo Tumino, muchísimas gracias, que tenga buen sábado y un saludo a tu papá por sus 80 años. Muchísimas gracias, un abrazo grande a todos. Abrazo. Muy bien, así escuchábamos al secretario de Salud, Gustavo Tumino, Municipalidad.